El tema de la presentación es la explicación de términos de efecto invernadero, cambio climático y el calentamiento global, con el objetivo de entender en qué consiste el efecto invernadero e identificar las diferencias con el calentamiento global y el cambio climático. Contenido. El efecto invernadero es el mecanismo de la atmósfera en la Tierra por el cual se calienta. Para entender el efecto invernadero debemos entender qué es la atmósfera primero. La atmósfera es una capa delgada de gases que rodea la Tierra, que se conforma de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases. Dentro de la atmósfera se encuentra la capa de ozono, que nos ayuda a regular la cantidad de luz solar que pasa hacia la Tierra, que es de un 50%, y por lo cual vemos un aumento de la temperatura antes de llegar a la capa de ozono, disminuye y después vuelve a aumentar cuando se acerca a la Tierra debido a que pasa el 50% de la luz del Sol. Ahora bien, las características del efecto invernadero. La luz solar visible y ultravioleta llega a la atmósfera con un 100%, 30% se refleja como un espejo, 20% se pierde calentando el aire y el otro 50% calienta el suelo. Y esta energía que se llega al suelo, por temas de reflejo de la Tierra, cambia a una radiación de baja energía, llamada infrarroja. Esta energía infrarroja sube y el CO2 absorbe la energía infrarroja y el aire se calienta más del doble al contacto con el suelo que por la luz directa del sol. Y esto hace que se eleve la temperatura media y la hace agradable para los seres humanos. Y pues el CO2, como absorbe esta energía infrarroja, entre más CO2, mayor va a ser la temperatura. Dentro de las características del efecto invernadero se encuentran los gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, mayormente contribuyente, no controlado por el ser humano y depende de la temperatura. El dióxido de carbono, este sí puede ser controlado por el ser humano, ya que son las emisiones que genera el ser humano con la quema de fósiles, quema de plantas, entre otras actividades humanas. El ozono no es afectado por las emisiones de CO2 y es fabricado por las reacciones fotoquímicas o también se les puede llamar precursores. Además, el ozono nos sirve como protección ante la luz ultravioleta del sol. El metano es generado por la fermentación. Por otra parte, está el óxido nitroso, que funciona o se genera de la misma manera que el dióxido de carbono. Los halocarbonos son agotadores del ozono, que son de producción humana, no se encuentran de forma natural en la atmósfera. Y estos agotan nuestra protección ante la luz ultravioleta que nos proporciona el ozono. Una característica importante de estos gases es que están distribuidos uniformemente a lo largo de la atmósfera, menos la capa de ozono, que es mayor en el ecuador que en los polos. Otra característica importante es que se pueden eliminar con reacciones químicas menos el CO2, que es el que contribuye al efecto invernadero. Finalmente, la diferencia entre los términos. El efecto invernadero es el mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta y mantiene un balance entre las energías entrantes y salientes. El calentamiento global no es sinónimo del efecto invernadero, sino que es el fenómeno de cambio de temperatura debido a la concentración de CO2 en el mecanismo del efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué pasa si este cambio climático se prolonga? Bueno, pues se considera como un cambio climático, que los cambios climáticos en las medidas del clima duran por un prolongado tiempo, ya sea temperatura, precipitación, entre otras. Aquí pueden encontrar la información con la que se hizo esta presentación. Muchas gracias.